de que Marcelo suba, vamos a tener la lectura en Jonás 1, del 1 al 11. ¿Del 1 al 4? Ah, 4 del 1 al 11, sí, perdón. Perdonad, es que estoy un poco hoy. Jonás 4, del 1 al 11, que es donde se basará Marcelo. Y dice así la palabra del Señor. Pero Jonás se disgustó mucho y se enojó. Así que se dirigió al Señor. «Ah, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Pero el Señor le respondió: «¿Haces bien en enojarte tanto?». Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Dios, el Señor, dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces deseaba la muerte y decía: «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Pero Dios preguntó a Jonás: «¿Tanto te enojas por la calabacera?» «Mucho me enojo, hasta la muerte», respondió él. Entonces el Señor le dijo: «Tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en el espacio de una noche ha nacido y en el espacio de otra ha perecido. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál su mano izquierda, y muchos animales?» Que el Señor bendiga su palabra. Marcelo. Muchas gracias, buenos días. El Señor les bendiga con toda bendición en Cristo. Y vamos a meditar ahora en este texto, que es un texto muy famoso de la Escritura, un texto que tiene mucha actualidad. Tiene mucha actualidad para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Hoy, cuando escuches la meditación, te pido que no cedas a la tentación de pensar: «Ay, esto es para el hermano tal o para el hermano cual». Porque cuando vamos analizando el perfil del profeta Jonás, te das cuenta que somos tú y yo. Tú y yo somos como Jonás. Hace unos años atrás tuvimos un curso en nuestra iglesia que se llama Preparados para Servir, y cuando arrancó nos hacían hacer un ejercicio que te preguntaban: ¿con qué personaje bíblico te identificas? Y yo me acuerdo que yo dije: me parece que yo me parezco mucho a Jonás. No sé qué piensas tú, a lo mejor me dices que no. Pero esta mañana recuperé este adorno que tuvimos en la última fiesta de niños, que la temática fue sobre Jonás. Y mira tú por dónde, cómo hoy día nos puede servir también para entender algo clave de la vida de Jonás. Nuestro tema de hoy es el Dios que traspasa fronteras. Y el texto que nos ha leído Javi nos sitúa en la línea de la historia, en general y bíblica, unos 750 años antes del Señor Jesucristo. Nosotros cada domingo vamos estudiando la historia de la Escritura, cómo el Señor ha ido transformando a su pueblo, cómo nos ha creado y ha ido
haciendo todo lo que hemos heredado como pueblo, pero en paralelo a esta historia, hacia el año 750 se había conformado un imperio, una civilización muy potente. En la época era lo más potente que había, que es la civilización de los asirios, el imperio asirio. Y claro, Jonás está viviendo esos días bajo el imperio asirio. Pero recordando un poco la historia bíblica, en Génesis capítulo 12, verso 3, aquí el Señor nos ha dejado documentado que hizo un pacto con Abraham, en Génesis 12:3, y en ese pacto abrámico el Señor había dicho: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es una promesa que el Señor hace a Abraham y a través de Abraham a su pueblo. El pueblo de Israel sería un canal de bendición para todas las familias de la tierra. Yahvé promete entonces esto a través de Abraham. ¿Y qué pasa? Que es interesante que recordemos esto, porque te vuelvo a poner una imagen para que te des cuenta de lo que le está pasando a Jonás y que nos pasa a todos sin excepción. Y te puedo hablar de siervos del calibre que tú quieras en el pueblo de Dios. Pero todos somos como unas pequeñas hormiguitas que, suponte una hormiguita que te va subiendo por el brazo. ¿Cómo es esa hormiguita? ¿Es tan pequeña? ¿Tiene conciencia de ti esa hormiguita? No, ¿verdad? Ella ve una pequeña parte de tus poros, a lo mejor de tus pelitos que va atravesando a través de allí, de la piel. Y así somos nosotros con el Señor. Y a veces creemos que tenemos un gran conocimiento del Señor. Pero como vamos a ir viendo aquí, Jonás conoce muy poco, o quizás en su conocimiento, porque hay un momento que él declara sí una verdad muy grande, pero no ha asimilado o rechaza, si bien ha comprendido, rechaza al Señor. Esta promesa que hemos leído del pacto abrámico nos habla del corazón y el carácter de Yahvé, el corazón y el carácter del Señor Jesucristo. ¿Cómo es Él? Que se preocupa y ama a todas las personas. Y al ir meditando nos vamos a dar cuenta cómo el profeta Jonás y el pueblo de Israel que él representaba no estaban en la línea del carácter del Señor. A medida que ellos habían ido conociendo más al Señor, se habían hecho más egoístas, más exclusivistas. A un cierto punto se ve como que habían patentado a Yahvé, como que era un Dios exclusivo de ellos y nadie más tenía acceso o podía tener acceso al Dios de Israel. Esto es lo que vamos a ir viendo que surge y que a la vez será la semilla de lo que después Jesús mismo va a confrontar con el fariseísmo de los días del Nuevo Testamento. Esta es la semilla que se va desarrollando en el pueblo de Israel. El libro de Jonás debemos decir que es considerado el libro misionero más sobresaliente del Antiguo Testamento. En el canon bíblico se lo incluye entre los libros proféticos, pero tiene muchísima historia, que es lo que vamos a ir relevando en nuestra meditación. Y repito, nos deja principalmente una enseñanza sobre los atributos de Dios, sobre el carácter de nuestro Dios. Un Dios soberano, tremendamente grande, que va más allá de nuestras expectativas. Aquí lo estamos viendo, poco a poco va a ir surgiendo de la meditación cómo Él ama incluso al imperio asirio. Que claro, después vamos a entender también un poco analizando la postura de Jonás, que era difícil entender esto de parte del carácter de Dios. Pero el Señor ama a los asirios y ama a toda la gente. Ama a su pueblo especial. Tú y yo somos partes de ese pueblo especial que Él se ha elegido por la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Nos ama
en un modo especial, podemos decir incluso que somos su ojito derecho. Pero en realidad el Señor ama a toda la gente, y esto es lo que surge en nuestra meditación de hoy. Pero claro, el pueblo de Israel, y muchas veces también nosotros ahora tenemos que identificarnos, nos vamos centrando en nosotros mismos. Y ese egoísmo que vemos en el pueblo de Israel va en aumento. Y esto surge también aquí en el capítulo 1, la estructura del libro, que es muy pequeño, pero tiene un contenido y un espesor muy grande. En estos 4 capítulos que tiene Jonás, vemos básicamente en el capítulo 1 que el Señor habla con Jonás, su profeta, vivía allí a los alrededores de Jerusalén, y el Señor inmediatamente le dice una orden, le da un encargo, que es lo que tiene que ver con este cartel que hemos recuperado. El Señor habla con Jonás y le dice, mira, tienes que ir a Nínive, porque tienes que llevar un mensaje para los ninivitas. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Hace lo mismo que hacemos tú y yo. Tantas veces. Ve a Nínive. Dice que Jonás inmediatamente, el texto es bastante claro, se va a Tarsis. ¿Sabes que analizando un poco los comentarios, Tarsis quedaba aquí en el sur de España, parece? Era un reino que era capital, por allí por Huelva, por Cádiz, esa parte. El Señor le está diciendo, mira, tienes un encargo ahí a 1000 kilómetros a Nínive, tienes que ir a hablar de parte mía. Y él, me voy para Cádiz. Me voy para Cádiz. ¿Te parece que es algo extraño? Dale vueltas a tu corazón y da vuelta en tus neuronas si no eres igual que Jonás. Algunos comentaristas tratan a Jonás como un niño caprichoso. Diríamos como un niño de estos que tienen el síndrome de niños emperadores, ¿sabes? Son esos niños que el padre le dice algo y él hace lo que quiere y manda sobre los padres para que hagan lo que él quiere. Pero en realidad vamos a analizarlo un poco más mientras meditamos. Jonás se rehúsa a obedecer al Señor. Pero aquí también en nuestra historia vemos cómo Dios es, su carácter. La paciencia que tiene, especialmente con sus siervos, con sus hijos, contigo y conmigo, con Jonás, cómo Él va tratando. El Señor dice en el libro de Jonás, que en el capítulo 1, que cuando Él se resiste para irse a la otra punta del mundo conocido de esa época, le manda un viento porque se había subido a un barco y quería escapar, pero manda el Señor un viento, una tormenta tremenda. Y bueno, al final, me gusta mucho que en 1:9 de Jonás, él dice realmente quién es. Esto es muy interesante. Como él, cuando le pregunta, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres tú? Él responde su identidad y dice, soy hebreo y creo en Yahvé, el Dios que creó la tierra, los cielos. Esto es impresionante. Creo que es bueno que nosotros lo tengamos aferrado, que podamos siempre decir quiénes somos como hijos de Dios. No es siempre fácil, más en la sociedad posmoderna en la cual vivimos, donde los valores de Dios no son bien vistos. Cuando tú ahora comentas con la gente quién eres y cuáles son tus valores que vienen de la Escritura y del Señor, no serás bien visto. Pero aquí me gusta mucho que Jonás, ¿ves?, tiene ese punto fuerte en su carácter, que su identidad es clara. Es Jonás, hebreo y que cree en Yahvé, el Dios de los ejércitos. Sigue imaginando la situación de lo que dice el libro de Jonás. Es lanzado al mar porque se dan cuenta que todo el problema de la tormenta es por él. Cae al mar y el Señor dice que ha preparado un gran pez que lo va a atrapar para que no se vaya y que no se escape
del plan que tiene el Señor. Y ahí se encuentra, según el capítulo 2, 3 días en el vientre del pez. Piensa un poco, como nos dice siempre Eduardo, piensa un poco, no es una fábula, ¿eh? Tenemos que luchar contra esta presión que hay en la sociedad actual de que la Escritura viene a ser considerada como un libro de leyendas y de fábulas. ¿No es así? ¿No es así? Hay un gran pez, no entiendo qué tipo de pez era, pero dice que el Señor lo capturó allí, lo mantuvo durante 3 días, que Él estaba pensando, reflexionando y sufriendo. Imagínate, debajo del mar, allí, en el pez, sufriendo. Los jugos gástricos ahí del pez. A un cierto punto Él se quebrantó, se dio cuenta que necesitaba que Dios lo salvara de esa situación. Necesitaba la salvación de Dios y pide y clama a Dios. Capítulo 2 de Jonás, hay una oración donde él pide al Señor que por favor le ayude. Y al final el Señor ayuda y mueve a ese gran pez que Él mismo está guiando para que lo lleve hacia la costa y al final lo deja allí en la costa cerca de Nínive. Y bueno, y el capítulo 3, después de que ha pasado esto, dice que Él fue a Nínive. El Señor vuelve a entablar un diálogo con Jonás y le dice: Jonás, ahora ve a Nínive, que tienes que llevar este mensaje. El mensaje no era tampoco una gran predicación, no tenía ni bosquejo, ni tenía mucho espesor, simplemente el mensaje era ir a decir: Nínive en 40 días será destruida. Parece, según los comentaristas, que también era complicado porque el tema del idioma parece que sí, que Jonás podría dominarlo, pero los asirios hablaban otra lengua, pero bueno, el mensaje era muy corto, no era muy difícil de entender, se ve que él lo habrá aprendido y tiene que ir con este mensaje a los ninivitas. Ahora, capítulo 3, 5 a 10, dice que cuando ese mensaje es predicado en Nínive, el pueblo lo acepta, acoge el mensaje, como oramos muchas veces, ¿no? Señor, que tu evangelio corra como dice la Escritura, y oraba Silvia recién. El mensaje fluyó ahí en la sociedad de Nínive, hasta un cierto punto llegó a oídos del rey, y entonces todo Nínive se convirtió. Más que convertir, se arrepintió. Se arrepintió al escuchar el mensaje de alerta que estaba trayendo Jonás, de que iban a ser destruidos, y entonces se arrepienten. Claro, esto es algo impresionante. Un profeta desconocido viene con un mensaje, van a ser destruidos. Ahí también debemos decir que vemos la acción del Espíritu del Señor, que trabaja en la gente. Y entonces, simplemente por una predicación simple de un hombre muy vulnerable, muy imperfecto, el Señor lleva a toda una ciudad al arrepentimiento. Y el arrepentimiento conllevó una promesa, que el Señor había dicho que si se arrepentían iban a ser perdonados. Y ahí viene también todo el problema de Jonás. Y nos centramos entonces en el texto que nos ha compartido Javi. Primer punto de nuestro bosquejo, vamos a meditar cómo reaccionó Jonás ante este arrepentimiento de Nínive. Tú piensas, una ciudad tremendamente malvada, una ciudad que no obedecía a Dios, no obedecía a Yahvé, escuchan este mensaje, se arrepienten. Y dice que fue un arrepentimiento sincero, por cómo lo describe el libro de Jonás. Pero mira cómo se queda Jonás. Punto 1 de nuestra meditación. Jonás no se agrada
con el arrepentimiento de Nínive, ni con el perdón que el Señor ha hecho por Nínive, sino que dice el verso 1 que Jonás rechazó y repudió la bondad de Dios hacia los ninivitas. Y esta actitud, como decíamos antes, no es la actitud que tenía el pueblo de Israel en general y que la vemos aquí de manifiesto con lo que está, cómo se está comportando Jonás. Y esto nos da a entender que el pueblo de Israel y Jonás se habían alejado del corazón del Señor. El Señor es un Dios perdonador, es un Dios que ama, es un Dios que le importa a la gente, no solamente su pueblo, sino que el amor del Señor traspasa nuestros templos, va más allá. Y notamos un contraste, ¿no?, entre esa compasión que el Señor demuestra y la actitud y el disgusto con el que comienza nuestro capítulo. Dice que Jonás se disgustó, se enojó, se lo tomó mal, no aceptaba que Yahvé perdonara a los ninivitas. Había un patriotismo, porque también aquí notamos un patriotismo muy fuerte en Jonás que lo lleva a ser un egoísta, un desequilibrado egoísta. Y el profeta Jonás estaba enojado a un punto de que cuando él ora en el verso 2, reprende al Señor. Fíjate cómo ora él al Señor. Y lo está reprendiendo, lo está riñendo al Señor. ¿Te das cuenta? Le dice, sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, mira lo que ha sucedido. Por un lado, me parece muy interesante, repite casi textualmente Éxodo 34:6, que es el momento en que el Señor se revela a Moisés, después que le está dando las tablas, y Moisés define al Señor con estos atributos de que Dios es clemente y misericordioso, como él está orando aquí. Pero él se lo reprocha, no lo aferra ni acepta que Dios sea así. Reprocha a Dios. ¿Era así cuando estaba en el vientre del pez? No, porque él necesitaba la ayuda y la salvación del Señor. Pero ahora que ha visto que eso ha sido dado a Nínive, no le gusta. ¿Y qué nos está hablando esto? Está hablando del egoísmo que hay en Jonás y del egoísmo que hay en todos nosotros. Nosotros somos así. Nuestro corazón, dice Jeremías, capítulo 17, que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Tú crees que porque venimos aquí cada domingo, porque hacemos todo nuestro camino, nuestro corazón está realmente como Dios quiere, está cerca de Dios, de su persona, de sus valores? No es así. Y aquí le pasa a un profeta del Señor. Y esto le pasa a Jonás y te pasa a ti y me pasa a mí. Es una lucha, un conflicto constante que el Espíritu del Señor intenta transformarnos y cambiarnos para que seamos como Jesús. Mira que aquí Jonás admite que él huyó a Tarsis, como decíamos, ¿no?, a 3,000 y pico de kilómetros lejos, para hacer lo que Dios no quería que hiciera, cuando Dios lo había enviado a Nínive a traer el mensaje que él tenía para los ninivitas. Lo acepta. ¿Por qué? Porque dice, yo sabía cómo eras tú, clemente y misericordioso. Entonces, mira lo que ha pasado. Le reprocha al Señor que ha perdonado a los ninivitas. Jonás sabía que Dios estaba dispuesto a perdonar, pero él no quería que sus enemigos fueran perdonados. Está bien, porque no es un niño caprichoso Jonás. Yo leía un poco sobre la historia. Claro, cuando tú analizas lo que eran los asirios habían hecho un imperio muy fuerte y muy potente, pero en base a la violencia. Se habían impuesto a la mayoría de los pueblos que ellos habían invadido
con la fuerza de su ejército. Practicaban tácticas de terrorismo psicológico, practicaban empalamientos de sus enemigos, practicaban decapitaciones masivas. Estos eran gente que despellejaban a sus enemigos vivos. Y claro, yo entiendo un poco, o podríamos justificar un poquito a Jonás, pero al final lo que nos damos cuenta es que aquí el carácter del Señor es que si ellos se arrepienten sinceramente, el Señor está dispuesto a perdonar. Dios es clemente, Dios es piadoso, y si ve que hay un arrepentimiento sincero de parte de la gente, el Señor está dispuesto a perdonar. Los salmistas hablan mucho de esta gracia del Señor. La Escritura nos habla mucho de esos atributos del Señor, de su gracia, de su compasión. Y Jonás, vemos que aquí también se angustia, ¿no? Se angustia, pero no es una angustia superficial, es una angustia profunda. En el verso 3 notamos que se angustia y se deprime a tal punto que dice que se quiere morir. El Señor ha perdonado, imagínate, vas a hacer una campaña evangelística, se arrepiente un montón de gente, pero Jonás dice, me quiero morir. Me quiero morir. En el capítulo 2 de Jonás vemos que pide vivir, pero ahora como los planes del Señor no siguen la línea de lo que Él quiere, se deprime y dice, quítame la vida, prefiero morirme, no quiero seguir viviendo. Y es que el hecho de que Dios mostrara ese carácter suyo, ese corazón piadoso y misericordioso para esos enemigos asirios, no le cuadraba a Jonás. Avanzamos a nuestro punto 2, cómo el Señor en su misericordia sigue tratando con Jonás. Trata con su pueblo, trata contigo, trata conmigo. Recuérdate que Jonás es como tú y como yo. No pienses que esto es para José María, o José María, no pienses que es para Eva esto. Esto es para todos nosotros, somos como Jonás. Jonás sabía que Dios es tardo para la ira, misericordioso, clemente, pero él quería que tratara a los asirios como él sabía que había tratado a Sodoma y Gomorra. Quería ver caer fuego y azufre sobre los asirios. Por una parte, como decía recién, algo de razón tenía, pero el Señor ha dicho aquí que si se arrepienten sinceramente, entonces los iba a perdonar. Es muy importante el perdón, otra vez surge el perdón. El viernes Eva nos estuvo hablando del Padre Nuestro y la necesidad que tenemos de perdonar como es Dios. Claro, aquí a Jonás no le cuadra para nada, porque estos asirios, como hemos dicho, eran asesinos, corruptos, empalaban a la gente, despellejaban vivos a sus enemigos, y entonces para Jonás lo más lógico era que cayera azufre y fuego y los quemara y los consumiera. Pero sin embargo, Yahvé, ¿qué dice aquí? Si se arrepienten, los voy a perdonar. Pero eso no cuadraba con la lógica de Jonás. Y entonces Yahvé le pregunta, la pregunta que dice nuestra portada de hoy. Pregunta muy importante. El Señor a través de la Escritura nos deja preguntas que son un mazazo, Javi. ¿Qué le dice? ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Me acuerdo cuando le dice a Adán, ¿no? ¿Dónde estás?
¿Quién te dijo que estás desnudo? Cuando le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Y cuando le dice a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y aquí a Jonás te está tratando con él, el Señor. Tú piensas que Jonás le acaba de decir, quítame la vida. Imagínate un niño emperador, ¿cómo lo tratas tú a un niño emperador? Quítame la vida. Si fueras tú el Señor, ¿qué harías? Pero el Señor ya ves su carácter, cómo trata con su pueblo, cómo trata con su profeta y con sus hijos. ¿Haces bien tú en enojarte tanto? Está bien, son los asirios. Han hecho todo lo que sabemos que están haciendo. Pero ¿haces tú bien en enojarte tanto? Porque yo los quiero perdonar. Si se arrepienten ellos, sinceramente, y yo los quiero perdonar, ¿por qué te enojas? Creo que le invita a abrir su corazón, ¿no? En Isaías capítulo 1 también me gusta mucho, el Señor habla con su pueblo, el Señor denuncia a su pueblo y le dice, esto es una religión hipócrita. ¿Por qué venís con estos holocaustos? ¿Por qué venís con corderos y sacrificios? Yo no quiero una religión hipócrita y falsa. Quiero gente que me siga con sinceridad. Pero a un cierto punto, 1:18 de Isaías, ¿qué le dice el Señor? Venid, razonemos. Si vuestros pecados son como ¿no? Serán como la nieve. Venid, razonemos. Y así está hablando el Señor con Jonás. Y así el Señor habla contigo y conmigo. ¿Qué hay? ¿Qué hay que estorba en tu vida de que tú seas feliz al lado del Señor? El Señor te ha creado para que seas feliz junto a Él. Ese es el gran objetivo que Dios quiere para nosotros, que le conozcamos y que seamos felices junto a Él. ¿Qué es lo que está estorbando esa felicidad en tu vida? Que conozcas al Señor y que vivas según sus valores, que vivas según su estilo de vida, como Él quiere. Razona. Ven, le dice el Señor, ¿qué hace? ¿Por qué estás tan enojado? El Señor le pregunta al resentido Jonás, ¿no? Si su enojo está justificado. Y claro, la interrogación esta que le hace el Señor a Jonás tiene una respuesta negativa, porque nadie podemos enojarnos por lo que Dios hace, por más que no nos guste. Y mucho menos al punto que está llevando Jonás la situación de que se quiere morir, que entra en una depresión, que dice, quítame la vida, porque no aguanto que tú perdones a estos ninivitas, no lo aguanto, mátame mejor, te quedas con ellos, mátame a mí. Estaba tan indignado que mira lo que hace, nuevamente se indigna con el Señor y ni siquiera le responde, da un portazo nuevamente y se va afuera. Dice que sale de la presencia del Señor y se va afuera a las afueras de la ciudad y se monta una enramada allí, que ellos eran buenos para hacer estas enramadas, y se queda debajo de la enramada. ¿Te lo puedes imaginar? Debajo de la enramada. Quizás también él esperaba que el Señor recapacitara y respondiera a su oración, de que mandara fuego y azufre para consumir a los asirios. Quizás tenía esa esperanza en la enramada. Y va y se sienta allí, indignado. Evidentemente que tenía allí una panorámica de la ciudad y estaba observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Y es que claro, él no se podía imaginar que el Señor fuera a terminar perdonando a los ninivitas, sino que él quería que fueran destruidos, porque se merecían, según su juicio, la destrucción. Pero estaba equivocado y su actitud era inmadura, porque principalmente no conoce a Yahvé, no conoce al Señor de los ejércitos, no conoce esa fase de su carácter misericordioso y piadoso que perdona a los que se arrepienten.
Y también evidentemente que se había olvidado que él mismo merecía la destrucción porque él había desobedecido al Señor. Sin embargo, el Señor había sido misericordioso y allí, cuando estaba en el vientre del pez, lo había salvado. Y el Señor sigue trabajando con Jonás, punto 3 de nuestra meditación, y le da una lección magistral para reconducirlo. El Señor quiere que se dé cuenta, que abra los ojos como nosotros, que estamos como ciegos y necesitamos el colirio del Evangelio para que nos abra la mente y el corazón y entendamos a Dios. Como decíamos, somos esas hormiguitas que vamos caminando por el brazo del Señor y no le conocemos, no le entendemos. Y si creemos que le conocemos, a veces nos equivocamos porque somos imperfectos. Somos imperfectos. Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Trató de razonar nuevamente con Jonás. Y el Señor da una lección práctica y utiliza la calabacera. Esa planta parece que dicen los comentaristas que es una enredadera de ricino, se llama, que crece muy rápido. Entonces, tú la plantas y muy rápido crece. Y entonces, en esa enramada que él se había hecho, el Señor hace salir una calabacera. Y se pone contento Jonás, porque sale la calabacera y le da sombra, le da comodidad. Está allí y le da sombra. ¿Te das cuenta cómo él está contento? Porque bueno, está a gusto, debajo de la sombra, en un área desértica, pero él se pone contento, pero sigue enojado e indignado porque Dios perdona a los ninivitas. O sea, hay una mezcla allí, agridulce. Y entonces esa calabacera dice que muy rápidamente creció, le dio sombra. Fíjate otra vez, el Señor hace esos milagros, ¿no? En el mar prepara la tormenta para que el barco le pase lo que le pasó. Después el gran pez que lo apresa y lo lleva, como lo llevó durante esos 3 días y 3 noches que estuvo. Y ahora usa la vegetación, usa una planta. Pero él sigue enojado. Sigue allí indignado. Muy temprano, al día siguiente, dice de 7 a 8 que la calabacera, como creció tan rápido, lo mismo el Señor mandó un gusano. Ahora el Señor manda un gusano. Primero mandó un gran pez y ahora manda un gusano. Y parece que estas enredaderas, cuando el tallo sufre un pequeño daño, se secan muy rápido. Y es esto, parece lo que sucedió. El gusano se ve que mordió el tallo y la calabacera se secó. ¿Y esto qué pasó? ¿Qué hizo que sucediera? Que otra vez entrara en ebullición el volcán de Jonás. Se enojó peor todavía. Ahora que tenía la calabacera, que me estaba dando esta comodidad de la sombra, estaba contento y se seca, me enojo más todavía. Me deprimo más. Dios quiere perdonar a los ninivitas y ahora me quedo sin calabacera. Es muy irónico, ¿no? Este tema de que él está pensando en su beneficio personal, en su zona de confort, que no quiere que se cambie, pero no le importa nada de Nínive. Que los parta un rayo, que Dios les mande fuego y azufre, que tienen que morir. ¿Te das cuenta cómo estamos centrados en nosotros mismos? ¿Te das cuenta que somos como Jonás, que estamos centrados en nosotros? Pero ojo, que al Señor le importan los ninivitas. No le importa cómo piensas tú, ni tu zona de confort, ni tu comodidad. El Señor te ama, sí. Somos su pueblo especial, como decíamos. Somos su ojito derecho, sí. Pero el Señor ha muerto por nosotros. Cristo murió por nosotros y es por eso que Él nos acepta. Pero Él quiere que más gente venga al arrepentimiento y se sumen a esa gran familia del Señor Jesucristo. Y no le importa que tú seas un egoísta, estás centrado en ti mismo y no ves lo que el Señor en su carácter quiere y desea.
Y Dios vuelve a preguntarle en el verso 9 otra vez, ¿pero tanto te enojas de nuevo? ¿Es necesario que te enojes tanto porque yo soy así? Fíjate que al final es esto. El Señor está explicando cómo es su carácter. Yo soy así, le está diciendo. Yo perdono a la gente. ¿Tú no quieres perdonar? Yo sí perdono. Soy clemente y misericordioso. Y tú tienes que aprender, Jonás. Aquí añade que él se ha enojado por la calabacera. Y sí, le dice, me enojo hasta la muerte. A veces somos así. No es solamente Jonás. Jonás, en este caso, somos tú y yo. Dios ha hecho algo que no está en tus planes, no está en mis planes. Me enojo hasta la muerte. Nosotros, como niños emperadores, ante el Señor, mátame a mí, quédate con los ninivitas, mátame a mí, no quiero saber nada de ti. Versos 10 y 11 notamos cómo el Señor quiere que Jonás comprenda que él no tiene derecho a estar enojado como se ha puesto, que se ha puesto fatal al punto de querer morirse por lo que está pasando con Nínive, que el Señor quiere perdonar a esa gente si se arrepienten de corazón. Y le hace ver con la calabacera lo mal que él está, que se ha descentrado muchísimo, porque le hace ver que una planta, él le ha puesto más importancia y más valor a una planta que a una ciudad, como dice el texto, ¿no?, de más de 120,000 personas, que el Señor dice, yo les he formado, yo les he creado a ellos también. Y tú te estás preocupando más por una planta que por una ciudad de 120,000 personas que no saben, dice el texto, ¿no?, ni de su mano derecha ni de su mano izquierda las decisiones que van a tomar. Me gusta mucho cómo parafrasea un autor que escribió un libro que se llama Jonás y el gusano, y él lo parafrasea así un poco como diciendo, a ver Jonás, vamos a ver tu enojo. Refleja tu preocupación por esta planta, ¿es verdad? Pero ¿qué significa para ti esta planta, Jonás? Que tú ni siquiera la has creado, ni siquiera le has dado la vida, ni siquiera la has hecho llegar a que produzca todas las hojas que te dan la sombra. Yo creo que tu amor no es muy profundo por esta planta, Jonás. Es algo superficial, porque incluso mira que es una planta que sale de un día para otro y ya no está más, se seca y no existe más. ¿No será que esta planta te interesa por tu confort, por tu egoísmo, de que te ha dado la sombra nada más? Si tú nunca has tenido vocación de jardinero, Jonás, no sabes lo que es ser jardinero. El jardinero soy yo, le está diciendo el Señor. Yo que la he creado, yo que la he puesto y que la he hecho crecer. ¿Cómo crees que se siente el jardinero, que soy yo? Le está diciendo el Señor. Yo que he creado a todos los ninivitas, que les he formado, como dice el salmista, ¿no? Como dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. ¿Fue solamente el salmista que el embrión vieron sus ojos? Cada ninivita, sus embriones vieron sus ojos, los ojos del Señor. El Señor los creó también a ellos, el Señor les ha formado, el Señor les ha hecho nacer, les ha hecho crecer. Pero Jonás no se entera. ¿Por qué? Porque está tan centrado en sí mismo, en su forma de ver la vida y las cosas, que no le importa. Y hace estos berrinches, al punto de que le plantea a Dios, mátame. Si tú no haces lo que yo quiero, mátame. Así es como me siento por Nínive. Y cada vez voy a peor, quiero que me mates. Pero el Señor le dice, yo he hecho toda esa gente,
he hecho todos esos animales. A mí me importan más que la calabacera. Jonás seguía enrocado pensando que no era justo salvar a los asirios. Pero como hemos dicho, el Señor le da a entender que su voluntad es perdonar y salvar. Dios es un Dios perdonador, clemente, misericordioso, tardo para la ira. En contraste con la calabacera está la ciudad de Nínive, mucho más importante, con todas esas gentes que estaban allá adentro. Y el libro de Jonás, si lo ves, termina con una interrogación. El último verso termina como una pregunta sin respuesta. Quizás Jonás dio un portazo nuevamente y se fue porque no quería atender las razones del Señor. ¿No somos así a veces nosotros? Que vamos en nuestra línea y tiene que ser como nosotros decimos. Los caballos, ¿no? Que tienen los paraojos, no puedo abrir mi campo visual. Voy por donde yo quiero ir. Dios me está diciendo, yo quiero que tú hables con los ninivitas, si ellos se arrepienten, los voy a perdonar, pero si a ti no te importa, eso es otra cosa. Pero aquí vemos, ¿no?, cómo el Señor demuestra su amor y trata con Jonás. Quiero entender que la respuesta de Jonás a esto no es que haya sido un soberbio que no haya querido responder al Señor. Quiero entender que el libro es la respuesta. Porque al final hay una teoría que dice que hay un narrador que ha escrito la historia, pero quiero entender que fue él que escribió de puño y letra este libro, y entonces yo ahí encuentro una respuesta, ¿no?, para toda esta pregunta que el Señor le deja ya abierta. Quiero entender que Jonás dio un paso y conoció un poquito más al Señor. Al Señor no le vamos a conocer en toda su extensión, ni hasta que seamos tan viejos. Es muy grande. No podemos tener esa expectativa. Pero sí creo que Jonás dio un paso más en comprender al Señor, a Yahvé, su carácter, su forma de ser. Y es mi esperanza que hoy nosotros también demos un paso en esta línea, de que podamos entender un poquito más. Y que esto también, como nosotros en este caso somos como Jonás, porque Jonás es como tú y como yo, que nos sirva para entender también la importancia de tratar con el Señor de tú a tú, que eso es lo que Él quiere. Son los ejemplos que hemos tomado, ¿no? El Señor está tratando con nuestro corazón, pero no nos enroquemos con posturas que no honran al Señor. Si el Señor te dice, ve a Nínive, si el Señor me dice, ve a Nínive, tengo que ir a Nínive. Si el Señor me dice, ve a Nínive, no tengo que ir a Tarsis. Si el Señor me dice, tienes que perdonar, tengo que perdonar. Si el Señor me dice, tienes que ofrendar, tengo que ofrendar. Cualquiera de las disciplinas que el Señor nos plantea, nosotros no tenemos que ponerla en discusión, porque si no, ¿de qué estamos hablando que aceptamos el señorío de Cristo? Si el Señor me dice, ama a tu hermano, perdónalo, ama a tu hermano, ayúdalo, vea a Nínive, no me tengo que ir a Tarsis, porque si no es una hipocresía que yo diga que soy creyente, que soy cristiano, que amo al Señor, porque no es verdad. La historia de Jonás no es una fábula, al punto que el Señor Jesucristo, si lees conmigo Mateo capítulo 12, el Señor está enseñando, y mira cómo Él lo pone en valor. Lee conmigo 12, 39 al 41, dice:
está hablando con los fariseos. El Señor les dice, Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Cristo está refrendando la historia de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y fíjate lo que les dice. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. El Señor Jesucristo dice que es una historia verdadera. Los ninivitas se arrepintieron. Ese arrepentimiento, analizando un poco la historia, no duró mucho tiempo, parece que duró una generación, porque después vemos que en la Escritura los profetas Nahum y Sofonías vuelven a denunciar que Asiria siguió por malos caminos y Nínive fue destruida por los medos. Los medos, el imperio medo, destruyó Nínive. Pero lo que sí es verdad es, como dice el Señor Jesucristo, que el testimonio de Jonás es real, es histórico, y lo hizo con una vivencia. Su vida es un testimonio para nosotros. Así como nosotros somos llamados a hacer una vivencia de Dios, de su reino, de su persona, de sus valores. Sé que es difícil vivir en la sociedad de hoy siguiendo los pasos y los valores de Dios. No es fácil, porque tenemos una lucha tanto interna, porque nuestro corazón, como decíamos, es engañoso, perverso, y nuestro corazón no quiere ser como Yahvé. ¿Lo sabes? Me lo digo yo mismo y te lo digo a ti, lo digo a todos aquí, porque es la verdad. Tú naturalmente no quieres seguir al Señor, no quieres hacer lo que Él te manda, pero hay una lucha que Él quiere que el Espíritu de Cristo nos ayude para que nosotros seamos transformados, como nuestro hermano mayor, como el Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Vamos a realmente ser humildes con nuestro Señor? ¿Vamos a dejar que Él sea soberano, como realmente tantas veces cantamos? Él es soberano, lo es. Él ha creado el imperio de Cristo. El reino de los cielos es un imperio. ¿Qué es un imperio? Cuando un modo de gobierno se extiende y abarca muchas regiones, naciones, distintas personas. Los imperios son cosmopolitas porque tienen distintas extracciones de la gente que lo compone, pero hay un solo rey soberano y emperador, que en este caso es el Señor Jesucristo, que se ha ganado con sus méritos en la cruz y con su resurrección el estatus de ser nuestro gran emperador. Pero si nosotros no le somos leales, si no le somos fieles, entonces es toda una hipocresía. El Señor nos manda a Nínive. ¿Vamos a ir a Nínive o nos vamos a ir a Tarsis? Vamos a cantar ahora y luego vamos a tomar la cena del Señor.